me restauró en la cruz. Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí, y su gloria vendrá, brillará como el sol. Cantan, santo es el Señor. Vida me dio, me restauró en la gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí, y su gloria vendrá, brillará como el sol. Santo es el Señor, y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandecerá su luz desde el cielo. Se oirán ángeles cantar, cantan santo es el Señor. Se pueden sentar. Ahora tendremos un periodo de oraciones. Alguien que nos quiera compartir sobre cómo Dios obró en la semana, alguna necesidad que vio que el Señor cubrió, una bendición. Alguien que quiera compartirnos algo. Yo quiero empezar. La semana pasada el hermano Billy nos comentó que había una iglesia que había juntado una despensa y había escogido, bueno, iba a escoger un cuarto de cada internado, tanto el de chicas como el de hombres. Y este año, bueno, más bien esta vez nos tocó, se supone que es una vez al mes, y esta vez nos tocó a Watts y a mí de primera, así que doy gracias a Dios porque sí nos cayó de lujo. Y y pues gracias a la iglesia que nos bendijo, que pudo compartirnos algo. ¿Alguien que quiera compartir?
Muchas gracias. Amén, gracias. Gracias, Anita. ¿Alguien más? Claro que sí. Adelante. Claro que sí. Gracias. ¿Podemos buscar Salmos 34, por favor, del 1 al 9? Salmo 34 del 1 al 9 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen.
Nos ponemos de pie, por favor. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Amén, gracias a Dios. ¿Pueden sentarse? Invito a pasar a nuestro hermano Adolfo. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, maestros? ¿Bien? No los oigo muy convencidos. Este ya es jueves, ¿verdad? Ya está menguando la semana y también el cansancio, ¿verdad? Por las desveladas, me imagino, haciendo la tarea. Gracias a Dios, me da mucho gusto estar aquí. Es un honor, es una gran bendición. Para quien no me conozca, mi nombre es Adolfo Ocampo, soy pastor de la Iglesia Bautista Aposento Alto de Naucalpan y maestro de este instituto, y es un verdadero honor y placer estar junto con ustedes y entre ustedes. Y también, bueno, gracias a Dios por nuestros hermanos que se están desmañanando viéndonos desde diferentes partes de la República a través del internet. Es una bendición el poder estar aquí ya el día jueves, concluyendo la segunda semana de clases, ¿verdad? Y bueno, ya estábamos escuchando en algunas acciones de gracias que había fortalecido a algunos debido a que había sido semanas intensas y tal vez hasta las más difíciles en las vidas de algunos. Toda la culpa la tiene el hermano Villagrán seguramente por dejar sus cuestionarios y sus trabajos, ¿verdad? Gracias a Dios. También me da mucho gusto ver aquí a mi hermano Garrett. Disfruté, también vi por internet el devocional que dio acerca del perdón. Me gustaría, hermanos, los que puedan venir, están cerca del área, que estén fuera obviamente del seminario, vengan. Yo desgraciadamente por mis hijos hay que llevarlos exactamente a esta hora a la escuela. Es difícil, pero es una bendición siempre escuchar lo que el Señor tiene en su palabra en esta mañana. Y bueno, estaba escuchando también hace rato que precisamente mi hermano Jesús Villagrán me estaba saludando. Bueno, antes de eso estaba yo sentado hasta adelante y empecé a escuchar toda la noche sin parar. Y dije, uy, espero que sea el director de la alabanza para que se va a poner esto bueno. Pero no era mi hermano Jesús Villagrán, pero se puso mejor, y debido a la alabanza de nuestras hermanas, 3 mujeres hoy nos llevaron en la dirección, en la música, gracias a Dios. Y esto es parte también de la vida del seminario, la expresión de las diferentes habilidades y dones que el Señor le da a los llamados y a los que Él escoge para extender el reino. ¿Me acompañan, mis queridos hermanos, a orar? Antes de que oremos, déjenme pedirles que abran la palabra del Señor o abran sus aplicaciones en Marcos capítulo 1, versículo, vamos a leer del 35 al 45. Me encantó que las canciones que se eligieron para esta mañana por parte de Gaby eran en relación y hablaban de Jesús, ¿verdad? Y esto es el mensaje, parte del mensaje de lo que vamos a compartir hoy en relación a Jesús. Así que su vida y cómo enfrenta Él las vicisitudes. Así que vamos a leer 35 al 45. Y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y con los que él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada,
sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó por testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Señor, te queremos pedir que estés con nosotros en esta mañana, que sea tu palabra la que habla en nuestro corazón. Señor, abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor, entender cada palabra, cada frase, Señor, del Evangelio escrito por Marcos. Gracias, Señor, porque en él se explica, Señor, tu vida, la vida de tu Hijo, el propósito del mismo y cómo podemos aquí en la tierra enfrentar, Señor, varias circunstancias, una de ellas las tentaciones. Señor, ayúdanos, fortalécenos y quédate con nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres justo, porque hasta aquí, Señor, nos has acompañado. Y, Señor, gózate aquí en medio de tu congregación, en medio de tu palabra. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos porque eres bueno. Amén. Muy bien. Bueno, seguramente todos hemos escuchado sobre el éxito, ¿no? Y todos tenemos la idea del éxito, por lo menos tenemos la idea de lo que las demás personas nos comparten fuera tal vez de este seminario, que es el éxito. Para algunos el éxito es, si soy una persona que tengo una paletería y vendo nieves, bolis o helados según la región donde usted esté, pues tener éxito es tener muchas paleterías, ¿verdad? O muchos negocios para tener helados. Quiere decir que si tú vendes algo también tienes muchos clientes. En los desayunos de pastores, a ver, a lo mejor ya después de esto ya no me invitan, pero lo primero que te preguntan antes de preguntarte tu nombre, cuando vas introduciéndote y no te conocen, es: hola hermano, ¿de qué iglesia viene? Y la segunda pregunta que te hacen es: ¿y cuántos son? ¿No? Entonces, a veces nosotros, por influencia de nuestro concepto del éxito, pensamos que es la cantidad, que es la iglesia que pastoreas o que conduces a los jóvenes o que ministras, si eres el director de la música en tu iglesia, de la alabanza, cuántos personas están tocando en el grupo, hasta si tienes 2 o 3 grupos que alternan. Bueno, es una iglesia de éxito. Sin embargo, Jesús tiene otro concepto del éxito. Y ahorita específicamente vamos a ver el éxito del ministerio de Jesús: vencer la tentación. Ustedes ya llevan 2 semanas de estudio aquí en el seminario. Algunos van entrando, ¿verdad? A ver, pueden alzar la mano mis queridos hermanos, aunque los vi el día de la apertura, pero para recordar mejor sus caras. ¿Quiénes son las personas que ingresaron en este año? Ya alguien ya está hasta en el video de este lado. Muy bien. Y bueno, pues son 2 semanas de adaptación difíciles, ¿verdad? Y los demás ya están desde hace rato aquí en el seminario sacando puro 100, ¿verdad? El menor 98 o 95, para ser más humildes, y eso de alguna manera les llena de orgullo. Por aquí vi también el día de la apertura una hermana que se ganó una Biblia, ¿verdad? Debido a que en el año fue 100, ¿verdad? Sí fue así, ¿verdad, señor director? Muy bien, eso pues anima, eso motiva. Además porque está bien cara la Biblia, y entonces está padrísima esa de Mundo Hispano de Estudio. Y uno tiene ese concepto del éxito. Cuando estamos aquí, muchachos, estamos muy susceptibles
a lo que dicen los demás de sus diferentes ministerios donde ustedes están apoyando en su obra práctica, o lo que están influenciados por lo que ha habido en su estado. Y cuando vienen aquí también, al estar solos, al estar limitados, como también escuchamos en las acciones de gracias, pues tienes la tentación de hacer algo extra para poder tener ese sustento. Y a veces son cosas que nos van a distraer de nuestra preparación o simplemente nos van a alejar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, ¿cómo Jesús venció a la tentación? Y bueno, en este pasaje que acabamos de leer, y vemos ahí en la pantalla como número 1, venciendo la tentación a través de la oración. Y bueno, esto los seminaristas lo saben muy bien. Seguramente ya los que han llevado liderazgo espiritual, disciplina cristiana, encuentran que definitivamente la oración es algo que nos va a ayudar no solo en esta parte de la tentación, sino en cualquier área de nuestra vida. Aquí empieza Marcos diciendo en el versículo 35 que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muchos dicen, no, la hora exacta y perfecta para poder orar es en la mañana, muy de mañana, cuando todos están dormidos, porque así lo hacía el Señor Jesús. Jesús lo estaba haciendo aquí. Estaba bastante cargado, porque si entendemos un poquito el contexto, después de haber llamado a sus 4 discípulos, según el orden que tiene Marcos, después fue a predicar a las sinagogas. Él estaba predicando en Galilea, de donde era él. Y estaba predicando en las sinagogas, y algo muy interesante que pasó ahí es que un endemoniado, después de las alabanzas y todo eso, empezó a decirle: Jesús, ¿qué traes contra nosotros? Te conocemos. Grueso, ¿no? Pensaríamos que los endemoniados están afuera, pero a veces están aquí, inclusive adorando. Y la palabra les exaltó a estos demonios y se enfrentó con ellos. Después sana a la suegra de Pedro y dice que la servía. Y la gente empezó a escuchar. Esto es el inicio del ministerio de Jesús. La gente empezó a escuchar lo que estaba haciendo Jesús, lo que había hecho en la sinagoga y lo que había hecho con la suegra de Pedro. Bueno, ya para que haya sanado a la suegra de Pedro, es que seguramente muchos debían de haberle rehuido a Jesús, ¿verdad? ¿No? Para los que no quieren a sus suegras, yo tengo la mejor suegra del mundo, porque vive allá en Estados Unidos, pero también es hermosa y bella. Y después de esto dice ahí en el versículo 32 y 34 que habían oído y que traían a los enfermos a la puerta de Jesús. Digo, a la puerta de la suegra, seguramente era la casa de la suegra de Pedro, ahí es donde estaban durmiendo, y traían a muchos para sanarlos de diversas enfermedades, echando demonios y además callándolos, porque como lo conocían, Jesús, según lo que dice Marcos, no quería que lo conocieran. En fin, estaba agotado espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes están agotados espiritualmente? Wow, muy bien, fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Entre las clases, los devocionales y su comunión con Dios. Gracias a Dios, yo sí alzo la mano. Jesús se va a orar. Y dice que se aparta a un lugar solitario. Algunas versiones dice que se va al desierto. Y en el desierto, hermanos, sabemos que es un lugar de prueba. Hemos oído eso. Pero también es un lugar de refugio para poder orar. Fíjense que en Marcos encontramos orando a Jesús en 3 ocasiones.
las cuales fueron cruciales para su vida y su ministerio aquí en la tierra. El primero fue donde Jesús se retira a orar después de que en el inicio de su ministerio. Otro fue cuando alimentó a los 5,000 en Marcos 6:46. Y el otro fue cuando se retiró al final de su ministerio en el Getsemaní a orar, en Marcos 14:32 al 42. ¿Ustedes creen que fue los únicos motivos o las únicas veces que Jesús fue a orar? Pues definitivamente no. Marcos resalta estas ocasiones en las que Jesús oró porque fueron importantes para su ministerio. Jesús, su modus operandi, la forma en que su estilo de vida era tener comunión con Dios. Hay un comentarista que se llama Cook que sugiere que Marcos recreó las tentaciones de Satanás, ¿se acuerdan? En el desierto, a través de estos ejemplos que les digo, de estos 3 momentos en los que Marcos oró. Y vamos a ver sus pantallas también, que entonces tenemos una enseñanza de parte de Jesús, que la oración, hermanos, es el arma más poderosa contra la tentación. ¿Y por qué contra la tentación? Aquí había empezado a ser conocido Jesús y empezaba la gente a traerle a las gentes a la puerta de la suegra de Pedro. En el otro había alimentado a 5,000 con solamente, ¿cuántos? 2 panes y 3 peces. Alimentado a una multitud de 5,000, y todos hemos oído que eran a lo mejor muchos más porque no se contaban a las mujeres y a los niños en aquella época. Bueno, eso fue como para que la gente se impactara. Y otra vez fue cuando iba a entregar su vida y necesitaba la fuerza del Padre para poder hacer esta acción. Eso es lo que pasó también cuando va al desierto y es tentado por Satanás. Muchas veces nosotros somos tentados por Satanás para desfallecer, para alejarnos a Dios. Por eso la oración es importante para Jesús. Hermanos, como dice ahí, debemos de cambiar nuestra definición del éxito entonces. El éxito, hermanos, no es tener más, sino depender menos de lo que puedo hacer y más de Dios. Depender menos de lo que yo puedo hacer y más de Dios. ¿Jesús podía mucho? Por supuesto. Tenemos esos ejemplos, pero no dependía de sus fuerzas, dependía de la fuerza del Padre. Mientras estemos aquí en la tierra, si Jesús buscó del Padre, que era el Hijo de Dios, con más razón nosotros. 2, venciendo la tentación de la conformidad. Venciendo la tentación de la conformidad. Dice aquí el pasaje que se levantaron los apóstoles. Aquí dice que por lo menos Simón, que conocemos como Pedro, no tan de mañana, seguramente antes de la segunda clase, aquí en el seminario, ¿verdad? 9:45. Y oigan, muchachos, ¿han visto a Jesús? No, yo no. Deja de molestar, Pedro, todavía la luz no sale de este lado de la ventana. No lo veo. Y va saliendo Andrés del baño. ¿No estaba por ahí? No estaba por ahí. No, yo no lo vi. ¿Y ustedes, muchachos? No, tampoco. Bueno, ¿qué creen? Hay que hacer tantas cosas. Fíjense cómo impactó a Pedro. Llevaban un día, estos 4, un día con Jesús. Y Pedro lo que quería era empezar a impactar toda la zona con lo que Jesús podía dar, que era sanidad. Ya estoy hasta viendo a Pedro ahí, viendo la casa de la suegra de su suegra, como la primera iglesia bautista de Capernaum. Ya la estoy viendo, imagínense, aquí pueden estar todas las partes, todas las personas que están enfermas, que necesitan sanidad. Por este lado podemos formar el coro de los 4, le podemos llamar, ¿verdad? Los 4 discípulos. Y de este lado puede estar toda la gente que viene y que puede ser tratada.
Él ya tenía sus planes, probablemente, y estaba desesperado porque no vio a Jesús. Ya, ¿dónde está? Dice que en el 36 que le buscó Simón y con los que él estaban. Por fin lo hallaron, dice el 37, y le dijeron: todos te buscan. Simón junto con los otros salieron, y ese día que pasó con Jesús, que quedó con él marcado, impresionado. Y yo puedo ver dos aspectos positivos, uno negativo, dos aspectos, uno negativo y uno positivo. El positivo es que a veces nosotros tenemos tanto tiempo conociendo de Jesús y no le buscamos. Pedro tenía un día y anhelaba estar con su maestro, buscándolo por todas partes. ¿Y cuántos queremos ver qué puede hacer Jesús en nuestra vida, en nuestra familia y ministerio? ¿Cuántos le estamos buscando a Jesús? ¿O nos estamos conformando solamente con que Jesús nos haya encontrado, como ven en sus pantallas? Jesús pasó cuando vio a los 4 pescadores y les llamó, les encontró. Dios siempre tiene la iniciativa. Seguramente Jesús se reveló a tu vida, pero ¿nos vamos a conformar solamente con haber sido encontrados? ¿O vamos a buscar a Jesús como Pedro y los demás? Hay que buscar a Jesús para seguir aprendiendo. Ojo, hermanos, solo Cristo puede definir nuestro concepto de propósito. Pero para eso ha venido al mundo, para que, nos podemos preguntar: ¿para qué has venido tú al mundo? ¿Para ir con mi familia y tener una familia? ¿Para compartir a vecinos, amigos e iglesia y anunciar el Evangelio? El Evangelio, hermanos, es Jesús. Si queremos compartir a Jesús, la gente verá nuestra vida. Si decimos que ya no vivo yo, entonces Cristo vive en mí, como leemos en este pasaje de Gálatas. Dejamos de ser lo que éramos antes. Y si yo era una persona que no consideraba que la oración es importante, que no puede ser parte de mi estilo de vida, el estar en comunión con Dios, tenemos que cambiar eso, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque dejé lo pasado, y parte de mi pasado es tal vez no depender de Dios en oración. Entonces vimos que estamos venciendo la tentación a través de la oración, estamos venciendo la tentación de la conformidad. Tenemos que siempre buscar y buscar más de Dios. Y punto número 3, venciendo la tentación de creer no necesitar la sanidad de Jesús. Fíjense lo que pasa en otro episodio de la vida de Jesús. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y hermanos, para que Dios pueda sanar, tenemos que reconocer que estamos heridos. Tenemos que reconocer que probablemente estamos enfermos. Y eso es lo que pasa. Me acuerdo, mis hijos no les gusta ir mucho al doctor. Tengo un hijo de 6 y uno de 4 años. Y el de 6 definitivamente no le gusta ir. Lloraba amargamente y casi se agarraba de la puerta para que no llevarlo con el doctor. Encontramos un pediatra después de que nos mudamos cerca y dijimos: ojalá con este pediatra ya ceda cuando se enferma. Y va y no quería ir. No le gusta ir, aunque dice, bueno, como esto es su tocayo el pediatra David, pues
y había muchos juguetes, se animó a ir. Y luego no nos decía cuando se sentía mal. Pero una vez estaba tan malito que de plano se paró de su cama, fue hacia nosotros y dijo: papá, creo que sí necesito ir con el doctor David. Tal vez nos estamos resistiendo a ser sanados por Dios, pero si realmente queremos, porque es el ministerio al cual el Señor nos llamó, sanar a otros, tenemos que sanar y empezar a reconocer nuestra enfermedad. Entonces lo que dice aquí el pasaje es que primero reconoció su enfermedad este leproso. Lo segundo que hizo fue acercarse y humillarse y suplicar a Dios esa ayuda y después reconciliarse con Dios. Fíjense lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús, o sea, se humilló y le suplicó que le sanara. Si no hay humildad, no hay forma en la cual Dios puede actuar en nuestra vida. Y si no actúa en nuestra vida, no podemos aspirar a que actúe en la vida de otros. Dice: si quieres puedes limpiarme. En otras versiones dice: si quieres puedes sanarme y dejarme limpio o quitarme esta enfermedad. ¿Cuál? La lepra. En la traducción del lenguaje actual dice: yo sé que puedes sanarme. Y cuestiona a Jesús: ¿puedes hacerlo? Hermanos, ¿qué creen que quiera hacer Jesús? ¿Que quiera sanarnos como al leproso? Por supuesto que puede. Realmente podríamos decir nosotros que esa era una pregunta retórica. Sabemos que Dios puede, pero a veces no queremos que Dios nos sane. No queremos estar sanos. ¿A quién de ustedes les gusta estar enfermo? Ni a mi hijo David, que no le gusta ir al doctor. Pero aunque hay algunos que tal vez no nos hemos dado cuenta que nunca hemos experimentado un proceso de sanidad como el leproso. En el versículo 60, en la versión 60, dice que Jesús tuvo misericordia y lo sanó. En otras versiones aparece como la palabra compasión. Y en algunos manuscritos dice otra cosa totalmente diferente. Dice que Jesús se enojó. Que Jesús se enojó. Que dice: sí quiero, sana ya. ¿Se enojó con el leproso? Yo no creo. Pero ¿por qué dice esta versión hasta con signos de exclamación? Sí quiero, sana ya. Jesús, y he oído mucho esta frase, dice: ama al pecador, pero repudia el pecado. Nosotros a lo mejor hemos estado alimentando a este demonio de autosuficiencia, de dependencia en mí mismo, y no hemos dejado que Jesús nos sane. No hemos reconocido que necesitamos experimentar diario esa sanidad de Jesús. Más adelante, cuando los fariseos confrontan a Jesús, cuando está comiendo con los publicanos y lo cuestionan, dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, o los justos, pero los pecadores y los enfermos sí. Esto es una tarea de diario. Diario tenemos que reconocer que a veces nuestro pecado puede alejarnos de la comunión con Dios, y esa es una tentación enorme que Jesús venció en oración, que Jesús venció y en la parte de los apóstoles, no conformándose únicamente con lo que habían experimentado un día. No se conformen con lo que nada más han experimentado el domingo. No se conformen con lo que han experimentado en una clase fabulosa en el seminario por parte de nuestro hermano Daniel. Busquen
vencer la tentación? Primero, reconociendo que necesitamos ser sanados por Dios. Y última, sanando a muchos, que es lo que hace después Jesús. Pero antes, dejando que Dios nos sane primero a nosotros. Dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y le encargó y le hizo algunas instrucciones. Jesús le había sanado y lo despidió pidiéndole nada más dos cosas. La primera, que fuera con los sacerdotes a presentar su ofrenda. Esto es algo que en Levítico tenía que hacerse con los que eran impuros. Es sorprendente de veras, hermanos, cómo el pecado nos aleja de Dios, pero nos aleja de nuestra comunidad. Eso es lo que pasaba con el leproso. Al ser en la ley alguien impuro, no solamente estaba enfermo, sino estaba repudiado de la sociedad judía. Vivía en asentamientos diferentes. A veces el pecado nos aleja de eso. Estamos sirviendo, pero estamos alejados de la comunidad y obviamente de Cristo. Y el pecado, hermanos, también es una barrera para que la gente no conozca de Cristo. La segunda, que no divulgara lo que Jesús hizo, pero el hombre desobedeció y la consecuencia es que Jesús dejó de entrar a las ciudades, como lo que leímos hace un momento. Se quedó en la periferia. Pero dice Marcos que de todas maneras la gente iba a buscarlo. Fíjense, aún a pesar de nosotros, Jesús sana a las personas que le buscan, porque la gente allá afuera, hermanos, tiene hambre y sed de justicia. Es decir, necesita entender y escuchar el evangelio, las buenas nuevas. Y podemos hacernos una pregunta aquí, cuando Jesús le pide algo y hace lo contrario el leproso. ¿Realmente el leproso sanó? ¿Realmente el leproso sanó? De su lepra sí, mas de su corazón tal vez no. Aunque habló de Jesús, fíjense qué paradoja. Habló que Jesús lo había sanado, pero Jesús no quería hacerse notar, y es por lo menos lo que nos cuenta y se enfoca Marcos, porque él lo que necesitaba era, como leímos hace rato, no regresar a la casa de la suegra de Pedro o a un lugar fijo. Lo que necesitaba ir a todas las sinagogas, a todos los lugares para poder hablar del evangelio. A veces nosotros hablamos de Jesús, pero no queremos que realmente la gente conozca a Jesús por nuestra actitud, por nuestro pecado, por nuestra vanidad. Hermanos, las personas vendrán a Jesús de todas partes. ¿Tú quieres ser parte del movimiento del Espíritu Santo? ¿Tú quieres que las personas vengan y ser instrumento de Jesús? Tenemos que hacer lo siguiente. Como Jesús, entonces, alejarnos de la tentación en oración, depender de Dios. Como seminaristas, estás conociendo la Biblia, predica las verdades escritas en ella e invierte tiempo en alguien más, discipulándolo para que sea más grande la cosecha. 3, reconoce que eres pecador y que necesitas que Dios te restaure. Y 4, ¿quieres alcanzar a otros? Seguro lo harás cuando sirvas como el testimonio del poder renovador de Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga. Busquemos el éxito de Jesús en vencer las tentaciones a través de lo que el Señor nos enseñó en su palabra. Gracias.